don't miss Damien when it turns up on A&E. Bradley! Bradley, To the back, please! Bradley! Bradley. This is the number, please. Okay, thank you. Ah, huevo. Bradley to the right, Center, Bradley. right to the center, to the left, to the center again. Now Glenn, join him on the stage. Eso puede. To the back, please. To the back, to the back. In front, please. One more. Thank you. Center. Center. Para todos. To the right, to the middle, Center. center, left. I said left. Now Miguel, center stage. Otro. Así en la foto. Ya centro, por favor. Llévese la foto. Centro, centro. Para atrás, atrás. Centro. Acá atrás. Mostramos el 666 o no, chicos, Alice. To the back, Claro please. que la veré Left. solo por Bradley. Lo merece. Right, to right, Center. Again. center. Acá atrás, por favor. Okay, thank you guys. Han invertido tanto en esa conexión emocional tan importante entre los personajes y la audiencia. La gente llora, la gente siente, a la gente le importan mucho esos personajes. El segundo aspecto importante es el aspecto cinematográfico que queríamos cuidar, porque el aspecto cinematográfico es muy importante, tomarnos el tiempo para que todo saliera bien, para que cada detalle fuera cuidadosamente cuidado, de manera tal que pudiera ser una experiencia cinematográfica desde el punto de vista de la actuación hasta la fotografía. Cada paso era importante. El primero, los personajes. El segundo, la cinematografía. Esas son las dos cosas que he podido aprender y he podido transferir de The Walking Dead a Damien. Now, who is Damien, brother? Who's Damien? Damien is an unfortunate soul who has had misfortune follow him around all his life, and he's tried to run away from it. And we meet him at 30 years of age, and he is no longer quick enough to outrun that misfortune, or darkness is probably the word for describing it. Yes, he's one of us, but with unfortunate baggage. Damien definitivamente es una persona con muy mala fortuna o poca suerte. En realidad la palabra que lo está describiendo es que es una persona llena de mucha oscuridad. Es una persona que, a pesar que trata de huir de la oscuridad que la persigue, a los 30 años la vuelve a descubrir y le cuesta mucho tratar de escapar de esa oscuridad que lo persigue y esa poca suerte o poca fortuna. Y creo que de alguna manera Damien es uno de nosotros. Now we want to know also, you made a bold move when you decide that you will take an iconic show, movie, like The Omen or The Prophecy, and you will make it your own, and you will adapt it in the contemporary times with different spices, very much 2016. How was the process? Yo le estoy preguntando que obviamente ha sido un reto muy grande y muy bravo, muchos huevos se necesita para tomar un show como The Omen, o The Omen o La Profecía, para tomarlo, hacerlo propio y actualizarlo a nuestros tiempos del 2016. ¿Cómo fue ese proceso y qué debemos esperar? I loved the process. I had a lot of fun developing this. I had a lot of creative freedom to tell a story that I wanted to tell.
And if you look at the original film, The Omen, it's a family story, but it's also has a political relevance because there's a sense of conspiracy. And at that time in the late 70s, that was something that was, you know, in the air. Today, I wanted to do a story in which Damien is a war photographer. I think images are very important. They capture suffering, and Damien is using his role as a photographer to connect with people, to understand their suffering. He's compassionate. He's trying to hold on to his humanity. So to keep the humanity of the first film and contemporize it, to bring it into our world was something that was very important. I didn't want to just have Damien as purely evil and just to have him be a serial killer every week. I wanted the story to take place in today's world, to feel real, to feel honest, to feel contemporary, and you know, the people at A&E and Fox were very, very supportive of that. Definitivamente cuando el original, el Omen, se creó, eran otros tiempos, eran los años 70, donde todo lo más importante era el ambiente político que se vivía, y la conspiración política era un tema muy importante y trascendental, a pesar de no ser una historia familiar. Cuando quise actualizarlo, hacerlo más a nuestros días, quería que Damien, que Bradley, fuera un fotógrafo, esa persona que pudiera tomar fotos y que se pudiera identificar con las emociones de la gente a quien fotografiaba, alguien de nuestros días, con todos los aspectos de que tenemos hoy, aquí, ahora, y sin perder los problemas que tenemos en la actualidad y las emociones que una persona de su edad tiene en este momento. Tenía que ser contemporáneo, tenía que ser actual, y me dieron muchísima libertad, tanto la gente de A&E como la gente de Fox, y fue un proceso que disfruté muchísimo de principio a fin. Next question. We need to know, because this is not common right here, right now. Everything has changed. TV have changed. The habits of consumption of TV have changed. Now we watch and enjoy TV in different screens. And social media is key. And we see that you were able to create characters that are multi-layered. They are not all good. They are not all bad. And then, on top of that, you add elements like religion, based on your personal story, and also politics, sex, growing up, paying bills, looking where to fit. That is like the common denominator, doesn't matter how old you are these days. Creo que es muy importante, so we need to know how you develop these multi-layered characters, like the leading actors, and why the secondary actors, like the creepy old lady, are so important. Y lo que quiero también saber es cómo puedo crear una historia basada en personajes tan importantes, tan fuertes, que tienen varios niveles, pero no hay totalmente perfectos, ni tan buenos ni tan malos, pero también tanto los personajes o protagonistas principales son tan importantes como los secundarios, como la vieja perversa esa que aparece en todo momento, que a mí me da mucho miedo. So, tell me, I think one of the things that I did when I started developing this material was I decided to trust the audience. The audience is very sophisticated. They invest in worlds when they decide to watch a TV show. They want sophisticated characters. They want complex characters. They want to see versions of themselves on screen. I don't think they necessarily want things to be spoon-fed. They don't want things to be dumbed down for them. They you know, really will be patient if a story is well told. They'll understand when people are cheating or people are talking down to them. And so I think if you tell a sophisticated story and you add layers and then you say, okay, we're going to take our time and we'll pay off who the old lady is in a few episodes, and you answer those questions, but the audience will be rewarded for watching the show. They'll get the answers to their questions, but you have to trust that they want
smart questions asked. Okay, they don't want to be talked down to, they don't just want boom, boom, boom. A show like this, they want it to be challenging, and so I think if you write to that, and you bring in talented actors and directors and writers who can help fill out that vision, that's how you make a show like this. Definitivamente hay un elemento de sofisticación que viene de la audiencia y su exigencia con respecto a la experiencia que tienen de ver y consumir televisión. Y creo que en base a esta experiencia tenemos que dar un producto tan sofisticado como el de su exigencia o su demanda. Y este producto es el resultado de un trabajo elaborado y cuidadoso entre los actores, la producción, los guiones y todo lo demás. Personajes complejos es lo que la gente quiere. La gente no quiere gente perfecta, gente con la que se puedan identificar, gente con la que puedan justificar por qué uno tuvo una traición, por qué tuvo un romance, por qué uno actuó de una u otra manera. Lo más importante para ellos es invertir en ese mundo que les presenta esa serie de televisión y en esos personajes de los cuales se puede identificar porque de una u otra manera son un reflejo de ellos o algo de lo que ellos quisieran hacer. How was for you to become Damien, such a complicated character, full of layers, and on top of that, dealing with things that need to be believable for the audience? Because let's face it, some of the things that you face in every episode are not that real, and you need to make at least your emotions feel real in order to connect with the audience. Es importante preguntarle ahora a Bradley cómo se puede identificar con un personaje que estuvo actuando con cosas reales y no tan reales en cada episodio y cómo lo pudo hacer creíble a una audiencia que invierte semana a semana y episodio a episodio en su personaje de Damien. That's a very good question. I think Glenn touched on something something on the idea of we as an audience, our education as an audience has made us a more sophisticated audience. They say the golden age of television at the moment because shows are pushing those boundaries and therefore raising the bar as to what audiences are looking for. And as Glenn said with regards to wanting to see something of yourself, and we are very aware of the depths of ourselves, and we don't necessarily share that with, for example, with people who we don't know so well, or even our friends. And with a character like with Damien, the writing helps this immensely. But you're essentially looking for the human being. You're looking for all those different colours of your paint palette that create us and everyone in this room, including the tired man over there to this man scratching his head. They all have like a wide variety of aspects to their personality. He's not always tired, he's not always scratching his head, sort of thing. It's what you look into as an actor. You're thinking, right, how is he in this moment, how is he in that moment? And you get as broad a spectrum as you can with regards to being then able to react in the situations that are created in the script. And then with regards to the more sort of out there moments, which don't tend to happen to most people, it's a case of having I don't want to say a messed up imagination, but I've always had an active imagination. My mother will contest to that. And acting allows you to exercise that and get a bit weird at times. Creo que lo más importante, como bien dijo Glenn cuando tocó esa pregunta, fue la nivel de sofisticación que tiene la audiencia. Sin embargo, una de las cosas más importantes como actor es encontrar esos roles que nos permiten buscar en las profundidades de nuestras emociones, porque todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, tú que tienes la corbata, no siempre usas corbata todos los días. Tú que te estás rascando la cabeza, no estás rascando la cabeza todos los días y en todo momento. Lo importante es ver en qué momento y de qué manera esa persona, ese personaje, se rasca la cabeza, usa la corbata y qué significa. Creo que lo más importante es buscar en los niveles de nuestra profundidad que siempre compartimos con todo el mundo para encontrar algo que sea creíble, inclusive en los momentos más raros.
No se trata de tener una imaginación perversa, aunque mi madre diría que sí la tengo, sino que en realidad se trata también de buscar esa imaginación activa que me permite encontrar algo a que afianzarme para que ese personaje y mi interpretación del personaje sea tan real y tan bueno como el guión y la historia lo permite y lo exige. ¿Está claro? Okay, now I need to ask Barbara Hershey, tell us, how is to work with an icon from producer point of view, from screenwriter point of view, and also as an actor, as a fellow actor? And is she that nice as a person as people always say? Quiero preguntar sobre Barbara Hershey. Definitivamente es una leyenda cinematográfica y quiero saber como guionista y productor cómo fue trabajar con ella y también como actor, cómo es compartir con ella y si realmente es tan buen ser humano como dice que es. Well, we were very lucky that Barbara agreed to do the show. She does a phenomenal job, and she, I wrote her a fan letter and sent her the script and asked her to consider the show. And I was thinking about we needed someone who was intelligent, who could convey power, mystery, sexiness, and Barbara can do all of those things. And so she responded to the script, and I have to say, she's a great person to work with. She's so sweet, so smart. She goes over every little bit of dialogue and just asks questions. Not, sometimes actors want to change lines or do the writing or whatever. She doesn't. She asks questions about it. She'll make suggestions, and she's a complete professional. And just I love working with her, and just feel that the show would not be what it is without her contribution. She's a great collaborator. I would say that I wasn't as familiar with Barbara's work beforehand. That's potentially maybe not being as exposed to it coming from an English audience, I don't know, or just me being ignorant. Could quite easily be that. So I was never threatened by a sort of iconic status, which was wonderful. But the way Barbara is that she never threatens with it. For what I've since learned about her and her career and who she is, there's never been a moment where she has sort of impressed that upon anyone and forced an issue because of that. If you take that element of her personality and then you add that to her talent, you add that to her generosity, it means that you get on set and you find yourself bouncing. Call it bouncing, I'm sure someone's got a better word for it. You find yourself bouncing off of each other as actors, which that's when it gets exciting. You're on stage, you sort of wake up in the morning and go, oh, I get to do the work today. And a big part of that is because of our cast. We have a great cast, and Barbara sort of exemplifies that attitude of wanting to come into work and play. And we get to play with each other and figure these scenes out. So I think, if I was to take a word or a notion from working with Barbara, it's the fact she's great to play with. Glenn contestó con respecto a Barbara que él se sentía muy afortunado de que Barbara hubiera aceptado ser parte del elenco, pero lo que no sabíamos ninguno de nosotros es que él en realidad, para convencerla, le escribió una carta como fanático diciéndole que yo soy un fan y me gustaría que tú vieras este guión y participaras o consideraras participar de esta serie, Damien. Para sorpresa de él, ella contestó y dijo que sí. Y además de todo eso, pudieron actuar y pudo actuar, pero ella es una profesional en cada aspecto, no como esos actores que simplemente quieren cambiar líneas. Ella revisa cada línea, revisa cada escena, interpreta su personaje, lo entiende y lo lleva a un nivel más allá. Es una
delicia trabajar con ella, y a nivel personal o a nivel humano es una dama increíble. ¿Por qué Barbara Hershey? Porque él estaba buscando una mujer que pudiera tener ciertas cualidades muy especiales para el rol, que fuera una mujer que pudiera hechizar, que fuera una seductora, una mujer muy sexy, que al mismo tiempo tuviera autoridad y que al mismo tiempo le creyeran cada cosa que ella hacía o decía. Definitivamente es una fortuna trabajar con ella y con el elenco que tenemos en Damien. En el caso de Bradley, yo como británico no había sido expuesto a la carrera de Barbara Hershey, o quizás por ignorancia no sabía tanto de ella, lo cual fue una facilidad porque cuando empecé a actuar con ella me di cuenta que era una actriz impresionante, pero al mismo tiempo en las escenas no había esa soberbia basada en una carrera muy larga en Hollywood o esa leyenda cinematográfica, sino que había una mujer, como todos los actores, que quería jugar, que quería bouncing, que quería reaccionar a lo que el otro actor hacía y que lo trataba a todos los demás actores por igual. Y creo que es como Bárbara y como él, que no hay nada más lindo que levantarse y decir: hoy día voy a jugar, hoy día voy a trabajar, hoy día voy a hacer lo que más me gusta. Y qué mejor hacerlo con actores como Bárbara y el fabuloso elenco de Damien. Now, the last question that we'd like to ask is that 666, the dogs, a creepy woman, all this mythology, all the religion aspects, all the technology of the new evil beyond the politics, the church, and everyone involved in the process is a challenge. But how do you see this evolve episode after episode in Damien, and what we should be expecting from the first season of our series? Quiero preguntarle que obviamente nos estamos dando cuenta, que es una serie que tiene diferentes aspectos y que obviamente el 666, los perros negros, la política, la tecnología, el nuevo Satanás que existe ahí y todas las diferencias que hay, inclusive la religión y todas las demás cosas. ¿Cómo hizo para combinar todo eso en un show que debemos esperar cada uno de esos episodios y la primera temporada de Damien? Damien is very different than any other TV show. Most TV shows, the first episode is a little version of what the show is, and then every episode is pretty much exactly the same. This is more like a horror movie in 10 parts. And so Damien learns certain information, and then he takes some action, and every time he takes some action, something goes wrong, and we feel the pressure building, and as the pressure builds on him throughout the season, and more people come after him, and there are different elements. There's the church, there are the police, there are his friends, there is Barbara Hershey and other people involved in her group. Everybody starts, coming around him and putting more and more pressure, and he's always trying to take some action. And so the stakes really get bigger and bigger throughout the season, and he gets more and more desperate because he has no good options. And it's really about pushing this man not only to the breaking point, but past the breaking point. And I'm happy to say that it all comes together in the end, in the finale. The questions are answered, we see the development, and we see all the pressure, and I feel very fortunate that I was able to make the show. I really love making the show, so thank you. Esta serie es muy diferente a todas las que ustedes han visto. Generalmente cuando ustedes ven una serie que tiene un episodio y es como un episodio estirándose en varias partes. Pero esta fue siempre pensada como una película de horror de 10 episodios o de 10 partes. Cada pregunta será contestada. Cada clue, cada pista será respondida y tiene una razón de ser. Lo más importante de ver esto en 10 partes es que podemos construir cada personaje, cada historia y cada situación para que todo tenga sentido y todo sea respondido a lo largo de esta película de terror de 10 episodios. Me encantó el proyecto, amo el proyecto y he amado cada uno de los aspectos de Damien, y creo que a todo el mundo va a amarlo tanto como yo. Now, you were in Mexico a couple of days. You have a good time in Mexico. I want to know if you can tell us what do you experience
no kids here, don't worry. What you experienced in Mexico the last days, and if you learned something in Spanish. Yo preguntarle qué disfrutó de México los últimos días que estuvo y también se aprendió algo en español. I've had the pleasure of 2 days here in Mexico. I finally made it after a few failed attempts to get to Cancun when I was younger. So very pleased to finally get here. My one experience so far has been at the pyramids with a name that I can't pronounce. Pyramids, which were great. I mind blown. As explained to you earlier, history is something that I have a moderate interest in, and seeing the sort of the culture of beautiful country just sort of laid out in front of you in a very well preserved way was wonderful. It was great to get that opportunity. You don't always get the opportunity to see that sort of history everywhere you go with for example, joining the show or what have you. On top of that, everyone's been lovely. There's lots of nice people here. My only knowledge of Mexico before this was of Javier Hernandez and Jorge Campos and other Mexican footballers who make impressions at the World Cup. So it's been a completely fresh experience for me. I haven't really known what to expect. It's been a very enjoyable couple of days. Definitivamente he tenido un tiempo muy lindo en México, he estado 2 días en México y he podido disfrutar de México después de haber tenido muchos intentos fallidos durante mi juventud, que intenté llegar a Cancún y nunca lo logré. Finalmente llegué a México. En México la verdad que mi mente se explotó porque no podía imaginar cosas como las que vi. Soy fanático de la historia y haber podido ir a una pirámide, la cual no puedo pronunciar el nombre, fue mind-blowing, que la mente se me abrió y se me rompió, porque nunca me podía imaginar que uno podía caminar y ver al frente de uno la dimensión real y gigantesca de lo que la historia significa. Donde uno camina en México, uno conoce 2 cosas: la historia, que es más grande porque está alrededor de nosotros, y gente cálida, gente linda, gente que me ha mostrado mucho cariño desde que llegué. La única experiencia que yo tenía en México antes era cada vez que yo veía el mundial de fútbol, algún partido internacional, y veía a Campos o algún otro jugador y decía, esos son mexicanos. Pero ahora que conozco México y he conocido México y gente tan linda desde el comienzo, la verdad que México tiene un lugar muy especial en mí. What about the Spanish? I come from a nation that's very lazy when it comes to languages. I apologise on behalf of my nation for that. I feel like there's a part of my brain that sort of shrunk due to that laziness. And therefore the Spanish I've learned has been written down. You were teaching me some fine words earlier, and already my brain they've evaporated in my brain. Pide en nombre de Inglaterra, de la reina, de los reyes, de los lords y de los niños que por favor disculpen los ingleses por ser tan flojos y aprender otro idioma. Pero que algo ha quedado en su cerebro que pronto lo va a recordar. We're going to wait for that moment when you remember your words in Spanish. Okay? Right. Okay, now, Glenn, we are about to wrap up. We want to know is any other surprises that you want to share with us regarding Damien? What we should be waiting for in the next week, about to premiere the show in May 29. So nobody have ever seen any episode, but the one we showcased today. And we would like to know what this audience should be expecting from Damien. You have to expect the unexpected. I mean, every week there are twists, there are surprises, and really heartfelt character moments. But we wanted to make a show in which it was impossible to anticipate what was coming next. So what's been exciting is that as this plays in the United States, and you see fans responding on Twitter, people are excited. They say, oh my God, I don't know what's going to happen next. I can't take it. The show is intense. And the fans are having a great experience, but you just have to, forget what you know about Damien and just go along for the ride.
Lo más importante I'd es que cada like episodio... to add to that, just before you jump in. One of the things about the unexpected that Glenn mentions, I think, quite specifically, it's never untruthful. It's not unexpected for being the sake of unexpected or weird. Glenn has a very wonderful way of being truthful in a warped way, and I think that's where the unexpected comes from, and something that I responded to hugely when I read the scripts and have done, you know, as I've been sort of guided through the story. Sorry to just add that on. I think it's not really something Glenn can say about himself. That's a good thing. So, en cada episodio esperen algo diferente, esperen lo inesperado. Cada episodio va a ser mejor que el otro, va a ser inesperado, va a ser algo que siempre van a esperar a muchos fanáticos en Estados Unidos que es en las redes sociales diciendo, ¿qué debo esperar? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se ocurrió? Y todo está conectado de una manera mágica y diferente. Definitivamente para Damien lo recomienda que lo vean porque hay horror, hay suspenso, hay muchos aspectos, todas las preguntas serán respondidas y cada episodio es esperar lo inesperado. Y cuando yo iba a traducir me interrumpió Bradley y me dijo, ¿qué me dijo Bradley? Bradley me dijo, mira, una de las cosas más importantes de todo el trabajo que hace Glenn es que no solamente es esperar lo inesperado, sino que lo hace creíble, lo hace real, lo hace cercano a ti, de manera tal que como actor tú quieras ser parte de esto, que le quieras dar vida y que lo quieras llevar a la conexión emocional y a la pantalla, y que todo lo que hace Glenn y todo lo que tiene Damien, por más inesperado e increíble que parezca, lo hacemos creíble. Y por eso que como actor quería decir eso, porque es una manera linda de hacer nuestro trabajo. Miguel, cuéntanos un poco de por qué Damien es ella y cómo te sientes de llevar esta serie única en su género a las pantallas de A&E. Nosotros estamos más que orgullosos de recibir tremendo trabajo en la pantalla de A&E, pero como les explicaba antes, tiene que ver con una tendencia que creo que cada vez está transformando más a la audiencia, que ya no se conforma con historias sencillas, con tramas simples, con personajes lineales, y quiero rescatar el comentario de Glenn sobre este nivel de sofisticación que las historias que hoy están generando más éxito en el mundo ya no tienen que ver con los policías muy buenos que persiguen a los criminales muy malos y las mujeres bonitas que se enamoran de los príncipes azules. Las tramas lineales, sencillas, creo que están cayendo en un desuso, si bien todavía hay muchos programas exitosos que mantienen esas viejas fórmulas, pero que el mundo del entretenimiento está tendiendo a sofisticar mucho más el storytelling, a llevar la complejidad de los personajes a un siguiente nivel. Por eso es que del lado de A&E, en la parte que nos toca a nosotros como canal, identificamos esa necesidad de agregar ese layer de drama premium, de drama mucho más sofisticado, en el que por supuesto cae Damien, en el que cae el Gangland Undercover, o cae las crónicas de Frankenstein, que vamos a estrenar más adelante. Hay una demanda de la audiencia por historias mejor contadas, con personajes más multifacéticos, tridimensionales, y creo que A&E representa hoy mejor que nadie el espacio en donde esa demanda debe ser satisfecha. Ya la gente no se conforma con historias simples y creo que este es un ejemplo de cómo una historia tremendamente sofisticada y muy rica en sus personajes puede ser accesible para una gran audiencia. Do you want me to translate that in English? Okay. Are you okay with that? Sure. Basically, what I was saying is that for history is very proud to be, for A&E, this story fits perfectly for A&E, and they feel very proud to be having this kind of series because it's true what you're saying. The storytelling has evolved in a way of sophistication that linear stories are not good enough. And simple characters, when the beautiful girl marries the Prince Charming, or the evil police or the good police, are not good enough. They need complex characters, they need complex stories, because the level of sophistication of our audience is going bigger and bigger, and they ask for the next level. So A&E wants to be on that trend and wants to be part of it. And it feels right
that Damien fits perfectly well in that strategy of our multimedia content strategy, because that's the kind of stories that the audience wants to have and the kind of stories that A&E wants to give to the audience. Ok, y entonces, ¿algo más? Vamos a abrir a las preguntas a la audiencia. Now they want to ask questions and we have to answer them. Ok, who's the first one? ¿Quién es el primero? A ver. Hola. Nombre, medio y pregunta. Sí, Iván Castañeda del periódico Milenio. Me gustaría saber en qué creen que se basó la trascendencia de esta película en la que se basa la serie, que fue hecha en los 70, porque muy pocas realmente sobresalieron como El Exorcista o como esta. Y cómo trascender hoy en día con una serie de terror sobrenatural. He wants to know, it's uncommon in the 70s that this kind of movies of horror become relevant. Maybe it's two cases only, The Exorcist and The Omen. And how much of that experience, in addition to the fact that it's a TV as a new format, allows you to create a new TV phenomenon based on an old story by a new format? Well, this had a lot of challenges because it wasn't a remake, it was a sequel. And we wanted, one of the things you have to be careful about is you need to honor the original film, but you can't get trapped by it. So what we did to honor it was we used the clips, the footage from the original film, and worked that in to propel his story forward, that these are repressed memories coming out. And then once that's done, and we also have that technique in a few future episodes, but once that is done, you have to start to tell your story. You have to honor the characters. You really want to, have people understand who Damien is. And if that, as you said before, if those stories feel honest, if those stories feel emotionally real, the audience goes along with this, and I think they'll see that it's tied to the history, but people become invested in the new story. So the new story has to honor the old, but it has to become the new story pretty quickly. Creo que lo más importante, contestando tu pregunta, es que en primer lugar no es una adaptación o un remake, es una continuación de la historia original. Y para que sea una continuación de una historia tan fuerte como esa, hay que honrarla y respetarla. Honrar y respetarla significa ver de qué manera respeta la historia original, incluyendo segmentos de la película original que suman a la historia o que crean el cimiento para la historia real. Pero en eso hay que contar la propia historia, y contar la propia historia es contar con los personajes, los elementos de historias de hoy a nivel contemporáneo para que todo tenga sentido. Entonces, cuando hablamos de honrar al pasado y al ícono que fue y creamos nuestra historia, recién estamos construyendo una historia fuerte, sólida, atractiva para una audiencia contemporánea que clama este tipo de contenidos hoy en día y que lo consumen de una manera diferente. Next question. Buenos días, Pablo Matutela de Cotor. Yo quisiera saber, estabas hablando de honrar la película, honrar lo que se hizo en los 70s. ¿Por qué no hacerla en cine? ¿Por qué hacerla en serie? Uno. Y dos, para Bradley, ¿qué representa para ti como actor hacer a Damien? The first question was like, you mentioned before, Glenn, that you are trying to honor the original version. So he's wondering why you bet on a TV format of a series instead of doing a movie. That would be the question for you, and then I will have the question for Bradley. Okay, I wanted to develop a character that had a long, complicated journey. And I think if there was the fact that he's learning who he is, he's denying it, he's going through a process. And I always describe the show as a man's search for God leads him to the devil.
and he is an instrument of both God and the devil. That's very interesting and very complex. And I couldn't tell that story in just a movie. I felt that that would give us enough layers to explore, to peel back, that we would hopefully have many seasons to explore all of those issues and the depths of that character. Definitivamente hacer una película, a pesar del desafío, era prácticamente imposible, porque lo que yo quería hacer era contar la historia de un personaje atormentado que iba sobre un proceso diferente, un proceso el que yo llamo en la búsqueda de Dios me encontré al demonio, y creo que es importante reconocer que ese personaje sirve tanto al demonio, a Satanás, como sirve a Cristo o al cristianismo o a Dios, y creo que también es muy importante que para poder contar los diferentes niveles del personaje y poder contar la historia y todas las historias y todos los conflictos que están entrelazados, el único formato que me permitía era un formato como televisión, porque a través de varios episodios podía contar la historia de este personaje atormentado y de todas las situaciones que en cada episodio se tenía que dar para contar mi historia o mi visión de esta historia. Para Bradley, the question was about how you portray Damien and if the original played a role or not. I suppose one of the advantages of having the original is you have the first 5 years of your backstory. We pick up with Damien at 30 years of age, and the advantage of that is that you have 25 years of a blank slate, but you have an idea of the direction that his path has taken. And Glen, Shaker and myself had a bit of time to ourselves for a few weeks up in Toronto, where we discussed what we thought that would be and brought ideas to the table, and yeah, it was just a series of needing to ask questions. Maybe they weren't always the right questions, but just sort of trying to hone in on the sort of specifics of what Glen had in mind, what I had what I had in mind, and what Shaker could tell. And so within that 25 years, you cover as much of those bases as you can. You want as detailed a backstory without needlessly convoluting it, but you want a very clear idea of not just sort of not just where he's been and what he's been doing, but what he's wanted, whether that's changed, whether circumstances have changed, what he has desired through life, because that's what brings us to, we all react differently to certain events in our life. And so it was more about just mapping out those changes and when they happened to bring them to a man who was still on the run from, the darkness that was following that we mentioned earlier, but puts him in a place where he's having to turn around and confront it, because he probably wasn't ready to do that at 15, 18, 21, whatever. So it's mapping out that journey. Lo que dice fue que básicamente la historia original cuenta los primeros 5 años y solamente hasta los 5 años de Damien. El trabajo que tenían que hacer Glen, Shaker y Bradley era crear o pensar y definir qué habían pasado esos 25 años, porque la historia de Damien en la serie empieza a los 30 años. Esos 25 años llevaron a ciertas preguntas, no siempre las más correctas, pero las respuestas siempre fueron las correctas, porque no era tan importante saber dónde estuvo o qué hizo. Lo más importante es qué quería o qué era lo que buscaba obtener, cuál era la meta, cuál era el mapa al que quería definir su vida y las siguientes etapas de su vida. Obviamente, cuando a los 30 años llega Damien a esta serie de televisión, lo encontramos como un personaje trastornado que quiere escapar de esa oscuridad que lo sigue persiguiendo y del cual aparentemente no encuentra escape. Y eso fue todo lo que han hablado ellos, Glen, Shaker y Bradley, para tratar de definir quién es de Damien y cómo va a conseguir o perseguir
lo que quiere y escapar de la oscuridad que lo parece perseguir sin límite. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando Ángel, de M&A y Entretenimiento para Glen y Bradley. ¿Cómo se da el acercamiento con el canal? Sería la primera pregunta. La segunda, después de trabajar con firmas, obviamente, y bueno, después de trabajar Glen con The Walking Dead, ¿se puede rescatar el lado humano igualmente para Bradley? Y para Miguel, la tercera pregunta, ¿cómo coloca el canal Damien después de la guerra de Virgen, Damien y Elsie Los Ángeles? ¿Cómo viene a colocarlo al canal en oferta de la demanda? Gracias. The first question regarding this particular show, Damien, he wants to know, We Walking Dead was a big success, and now you have Damien. So how was the approach between you and A&E Networks as a TV station for that particular show? Not sure I understand. Yeah, the question is like basically he wants to know how Damien ended up on A&E Networks. How it ended up on Yes. A&E Network. It's a Fox movie, so we originally wrote the script and developed it in-house, and then we shopped it around. And the show was originally sold to Lifetime, okay, which is part of A&E. But they were so excited when and Lifetime's a much smaller network, and the reason it was sold to Lifetime was because they were the most enthusiastic about the material. And then, once we started shooting, the first week, Shekhar Kapoor, who directed Elizabeth, was delivering such fantastic footage, and they were so happy with the scripts and with Bradley's performance that they decided to move it to the larger network, to A&E, and to partner it with Bates Motel, and it seemed like that made more sense for the network and for the brand, and they have been incredibly supportive of the show and excited about it, and really have been very supportive of us executing our vision of the show, you know, and so, but it was really just, I think, made more sense for it to be on the larger network of A&E. La pregunta es cómo se sacó el estudio, cómo terminó la serie en A&E. La respuesta en realidad fue producido por Fox para Fox, y después decidimos ir a buscar cuál era la cadena de televisión en la cual podía este show o esta serie prosperar y existir. Y en principio fue Lifetime, pero Lifetime está muy entusiasta al respecto, y conforme vimos los primeros desarrollos, ensayos, guiones, la actuación de Bradley, se decidió con A&E que fuera a su cadena principal de televisión, que en este caso es A&E Networks, donde era una mejor lugar de residencia y era un lugar donde la serie podía vivir mejor. Y desde un comienzo fueron muy buenos apoyándonos a lo largo del camino para tener la libertad creativa de producir nuestra visión de lo que era Damien. Y la verdad que ha sido una relación muy positiva y el producto se ve y se siente bien en A&E. Can I add something? Also, when the decision was made to move it to A&E, they wanted 4 more episodes. So for a total of 10 episodes. So they asked us to, you know, continue the story, and of course, as a writer, I was excited about that. So A&E has been very, very supportive of the show. Definitivamente A&E ha apoyado muchísimo el show a un nivel tanto que el original era pensado en 6 episodios solamente y se extendió a 4 episodios adicionales porque A&E le pidió que extendiera 4 episodios más, y hoy existen 10 episodios de Damien como serie porque no nos permitieron contar la historia. Obviamente, hacer guionista y escritor estaba fascinado con el reto y la oportunidad de escribir más episodios. Then he has a question for Bradley. The question for Bradley was Walking Dead, Bates Motel, Damien. These are the kind of shows that A&E have. Do you have a specific preparation or a specific influence from the network to develop your character of Damien for A&E? Do you mean because of the genre and Genre, the network itself,
something had changed from the very beginning to the fact that A&E Networks was the one running the show, or was always the same character? So when I first read the script, the script when I first had it was very exciting, and I had been busy filming another show, and I had the script sort of nudged towards me amongst a group of other scripts, which I hadn't read. And I picked it up and I went, I can fully understand why this was, you know, sort of that little nudge. And I didn't really ask too many questions about, I suppose, the details behind the scenes with regards to networks and what have you. And yes. They let you do your thing. Well, it's very much a case of you know, I've been fortunate enough to train at a wonderful drama school, and I've had, you know, experience on other shows, and so my approach has developed. It's constantly sort of evolving and what have you, but it kind of it stays relatively within the same framework of how I develop a character, and that doesn't tend to change with regards to you know, a network change in this instance. Occasionally you might look at the genre of a show that they might already have, so in A&E's case, Bates Motel. But I watched Bates Motel and I didn't really feel that we were on the same wavelength of that show. I thought it sort of appealed to a much different audience, so I sort of ignored that as an influence. Yeah, essentially just develop that character in very much the same way of trying to find the truth, trying to find the truth to this man that I can relate to myself and bring out whatever elements of myself to then relate the truth to the audience. Definitivamente tuve libertad en desarrollar mi personaje, porque definitivamente yo estudié drama y me gusta el drama, y me dejaron la libertad de ver y percibir y desarrollar mi personaje. No hubo una influencia mayor del network para cambio del personaje. En todo caso, no había ninguna diferencia que sea un network o el otro. Inclusive vi Bates Motel pensando si había algo en común, ya sea con la serie, con el género o con la audiencia. Pero creo que no estamos en la misma línea, no somos el mismo tipo de show, no tenemos la misma audiencia o el mismo demo, y definitivamente somos dos productos completamente diferentes. Así que puedo decir que el personaje fue lo que intentamos hacer, y mi rol, mi único desafío es encontrar la verdad y la mejor forma de desarrollar, interpretar y llevar ese personaje a todas las audiencias. Sorry for running off there as well, that was just dry mouth, severely kicking in, I had to sort that out. And then the question was for Miguel. You have NCISLA, you have Yo entiendo bastante bien el español. No siempre a esta hora, pero a la tarde me desenvuelvo mejor. Che, te diste todas las preguntas. No, la idea de cómo conecta Damien con el resto de las ofertas de drama en A&E, que es exactamente el punto que hacíamos énfasis esta mañana. La posibilidad de construir una marca que no se mimetice con el resto de las marcas del Pay TV para nosotros es un valor fundamental en este momento. Pero también es cierto que esa característica única requiere darle a la audiencia señales lo más claras posibles de qué pueden encontrar y cuándo, porque si no puede ser confuso cuando la gente está acostumbrada a modelos muy estandarizados. Como decíamos antes, la mayoría de los canales de series y películas son todos más o menos parecidos en su formato, la mayoría de los canales de factual documentales también, ella sale un poco de eso. Entonces, lo que claramente durante los últimos par de años estamos buscando y queremos que fue en buena medida el resultado del crecimiento de A&E es dar más claridad, dar señales de tránsito para la navegación entre los diferentes contenidos y géneros de A&E, y en eso confluyó tal vez la gran mayoría de la programación factual de realities en los días de la semana, concentrando el drama
en los fines de semana, más hacia el viernes, sábado y domingo, donde la gente tiene tal vez una predisposición a ver contenidos diferentes, a consumir televisión tal vez más en familia o en grupos. Hay tal vez una audiencia levemente distinta en A&E que nos consume durante la semana o los fines de semana. Y en la parte de drama particularmente, si bien nuestras series que están regresando cada año, como los NCIS o como Night Shift, están teniendo una respuesta muy alta, estamos viendo que para compensar esa profundidad y ese nivel de storytelling como el que la audiencia claramente está reclamando hoy, A&E necesitaba agregar un layer aún más sofisticado del lado de scripted content, del lado de las series de ficción, que esté como al mismo nivel de desafío que el contenido factual, que tenemos la suerte de tener a nuestra nave madre, que es A&E Networks, que es el mayor productor de factual content en la industria. Y en el caso del drama, A&E Studios produce contenido de drama, pero obviamente en mucha menor escala que los estudios. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos hacer una exploración mayor, y productos como estos encajan perfectamente en este nuevo layer, no tanto en de las series largas que regresan todos los años, pero sí en estos momentos de drama premium que creemos que identifican a la marca. Lo llamamos como brand defining events. No solamente sirven a efectos del entretenimiento de esa serie, sino que ayudan a definir la marca misma. Glenn, Bradley, do you want to add anything else? Just, I'm just very grateful that for all the support that A&E has given the show. It really is an act of love, and it's not that I love the Antichrist, but it's that I love telling this story, and I feel that this is a story about characters, and I've talked a lot about the horror, but it's also a story about characters who are making desperate choices, who are in pain, who are coming together, who are trying to figure out their lives. This is about not only the character of Damien, but all of the characters. So it's really a show that I think people become invested in, because it is a story about humanity. Lo más importante que es que estoy muy agradecido a A&E por toda la hospitalidad, igual a México por toda la forma como se han tratado. Yo creo que una cosa que quiero recordarles es que esta es una historia de personajes, es una historia de relaciones humanas. Creemos que lo más importante no solamente es mostrar a los personajes principales que, como Damien, tienen que hacer decisiones desesperadas en base a sus circunstancias, sino también a todos los demás personajes que son tan importantes, y como esto es una labor de amor. Quiero aclarar, no es que ame al anticristo, sino que amo a estos personajes que me permiten contar historias y que me permiten contar relaciones y que me permiten, como Damien, entender personajes y contar esas historias diferentes, porque es lo que disfruto más. Para mí, I would sort of reiterate what we were saying as soon as we got here, that it's a pleasure to be here, and it's wonderful to see sort of a room of people with such respect for a genre and a network, and it's great to be part of that. So I sit here humbled by people's attention. Estoy muy agradecido y feliz de estar aquí. Me encanta especialmente la recepción que estoy teniendo al tener las caras de gente tan atenta y tan respetuosa. Para mí me hace sentir muy humilde y me hace sentir muy honrado de poder participar con esta serie y estar cerca de ustedes. Y coincido con todos los puntos que antes Glen había mencionado. Bien. No, agradecerle, thank you very, very much for A&E. It's really, really important to come to you on this presentation and share with the press values of this incredible work. Thank you very, very much for being here. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por el apoyo. Thanks to Fox Studios for all the support. Y esperamos que esto realmente sea como el punto de partida de una serie de iniciativas que los sigan sorprendiendo durante el año y el año que viene. Estamos muy entusiasmados con todo lo que está pasando, no solamente con A&E, sino con la industria. La posibilidad de que aparezcan este tipo de productos creo que están revolucionando no solo la televisión, sino todas las plataformas a través de las cuales hoy consumimos. Y Damien es un ejemplo de ese storytelling que ya no es
el pasado y los formatos tradicionales, sino que es el storytelling del futuro y con el que la gente se quiere identificar. Así que gracias por ayudarnos a comunicarlo y a compartirlo. Gracias a todos, quiero agradecer también a Alicia, Eugenia, Patricia, Albania, Bui y todas las personas que han hecho esto posible. Gracias a Sony a Tony y Andrea de Fox, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Glenn, Bradley, Miguel, this is a wrap. Thank you so much. Gracias.